Vamos a sumar también a estas reflexiones al diputado Leopoldo Moro. Muy buenas tardes, estamos aquí con Antonio Fernández Llorente, el equipo del diario. Soy Agustina Rivas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Gallego? Un saludo a todos. Diputado, quiero preguntarle en primera instancia qué le pareció, qué reflexión tuvo cuando leyó por primera vez este comunicado, ¿no?, que emiten desde el PRO. Yo creo que el odio que los envuelve, los enceguece y ya no tienen límites para tirar piedras. Una oposición es razonable acá, en cualquier lugar del mundo, que cuestione políticas gubernamentales, para eso es oposición, que proponga alternativas diferentes a las que desarrolla un gobierno, pero no estamos en presencia de una oposición racional, todo lo contrario, es una oposición absolutamente irracional. Para graficarlo en una fotografía, se parecen a esos locos que asaltaron el Capitolio hace un tiempo atrás. Es decir, no tienen objetivos, solo están para dañar. Lo hicieron con la campaña sanitaria, pusieron todo su esfuerzo en tratar de que esa campaña sanitaria fracasara. Creían que a mayor cantidad de muertos iban a obtener mayor consenso o mayor cantidad de votos, y por eso pusieron no solamente palos en la rueda, sino que generaron la ficción de que las vacunas eran un veneno o que las vacunas no llegaban. Esa batalla la perdieron porque cuando la realidad es más fuerte que la ficción, desplaza a la ficción. Y hoy hay 40 millones de argentinos que tienen el brazo pinchado por una o dos vacunas. Y entonces siguieron por ese rumbo, además porque en buena medida los influyen los grandes medios de comunicación, que ya no son solamente operadores políticos, sino que son operadores económicos. La furia que ha desatado Clarín no tiene que ver porque están preocupados por el curso de la República o porque tienen preocupación en el sentido de que la economía se deteriore. Sí, sencillamente están en una guerra porque el gobierno decidió declarar servicio público la prestación de internet, televisión de cable, televisión fija o de aire, telefonía fija, telefonía móvil. ¿Y qué significaba eso? Que le ponía un tope a las tarifas que esta gente quiere cobrar, aprovechando su posición monopólica, saqueando, casi como hacía el macrismo antes, con las tarifas de los servicios públicos, de electricidad y gas, el bolsillo de los argentinos. Esa es la razón de esta oposición furiosa de Clarín, La Nación, que el PRO, Cambiemos, Juntos, o como se denomina a esta altura, sigue tillas. Y bueno, y en este caso también, es decir, ellos no han tomado en consideración la soberanía de la Argentina. Ustedes recuerden a Patricia Bullrich diciendo de que había que cambiar las vacunas de Pfizer por las Islas Malvinas. Bueno, y ahora toman esta posición, no tomando en cuenta que en Naciones Unidas ya hay una definición sobre esto, poniéndose del lado de Chile, pero también se ponen del lado de los acreedores de la Argentina. Este es un país insólito. Los que nos endeudaron, es decir, los que prendieron fuego la casa, cuando vienen los bomberos, empiezan a cortarle la manguera para que no salga el agua y no podamos apagar el incendio. Y eso también tiene que ver con intereses económicos. Clarín siempre tuvo en los últimos años, en las últimas décadas, como socios a los acreedores de la Argentina. Si no era uno, era el otro, pero siempre tienen un socio que tiene bonos de la deuda argentina. Entonces, ¿de qué lado se ponen? Del lado de los acreedores de la Argentina. Y hacen argumentos en defensa de los acreedores o en defensa del Fondo Monetario Internacional y no en defensa de los que tenemos que venir a pagar las deudas que ellos contrajeron. Entonces, eso es lo que está pasando en la Argentina. Es muy lamentable, porque lo ideal sería tener una fuerza política opositora autónoma, que no esté dependiendo de estos intereses económicos y que haga las críticas razonables y también busque las coincidencias que afirmen un proyecto de nación. Pero a ellos no les importa un proyecto de nación.
Ahora, a mí esto no me preocupa, yo creo que esto es un gran ruido. Ellos están tratando de que la gente vaya a votar sin memoria, por eso instalan cualquier pavada como tema para la discusión, pero les va a salir el tiro por la culata, como le salió en el 2019. En el 2019 ellos creyeron que toda la campaña de estigmatización, de insultos, de causas fabricadas, de acusaciones irresponsables, iban a borrar la memoria colectiva de los argentinos respecto a lo que había pasado con el gobierno de Néstor y Cristina entre el 2003 y el 2015. Y no ocurrió, y por eso perdieron la elección. Y ahora quieren hacer borrar a los argentinos la memoria más reciente de lo que pasó con el gobierno de Macri. Y tampoco va a ocurrir. La sociedad argentina sabe que el gobierno hizo un gran esfuerzo y exitoso para enfrentar la pandemia. Porque es cierto que hay más de 100.000 compatriotas que murieron y nos duele, pero ninguno murió en la vereda. Todos tuvieron una atención. Pero también es cierto que en 90 días se levantaron 12 hospitales modulares, se trajeron millones y millones de vacunas y siguen llegando millones de vacunas, se equiparon los hospitales con respiradores, con equipamiento médico. Y ahora la gente sabe que nos dirigimos al mismo éxito en materia de reactivación económica. La reactivación económica empieza a sentirse, más fuerte en algunos sectores, más tenue en otras, pero empieza a sentirse. Y ningún argentino quiere que le vaya mal al gobierno, porque sabe que el Frente de Todos es la única fuerza política que puede reactivar la economía argentina. ¿Qué empresario, qué trabajador se le puede ocurrir que va a poner en marcha la construcción, como está ocurriendo en todo el país, no solo por la inversión pública, sino por inversión privada, claro, que está favorecida por el desdoblamiento del tipo de cambio y está invirtiendo en la construcción? ¿Qué argentino piensa que vamos a volver a tener una industria automotriz potente como está empezando a ocurrir? ¿Qué argentino piensa que va a haber una industria pujante como la de las maquinarias agrícolas en manos de Cambiemos? ¿O que vamos a volver a un desarrollo científico-tecnológico? Ninguno. Entonces los argentinos no se van a suicidar, no van a cortar el tallo de una flor que hubo que regarla con mucho esfuerzo antes que dé su fruto. Por lo tanto, todo lo que están haciendo no va a tener ningún resultado. Ahora, el único resultado que sí va a tener es que van a sembrar odio, y van a sembrar veneno, y van a sembrar violencia verbal que a veces se traduce en violencia física. Ahora, me parece a mí también, Leopoldo, ¿cómo te va? Buenas tardes, que la sociedad tiene que poner un límite a todo esto, o sea, no vale todo. No cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera, porque entonces estamos en una guerra, o sea, se va a buscar el peor final, que es, como decís vos, la violencia y que nos enfrentemos los argentinos entre nosotros, que es un disparate. Bueno, pero también ya lo hemos vivido hace poco tiempo atrás y los argentinos impusieron el amor por sobre el odio. Hay momentos en los que estas voces parecen más fuertes que en otros momentos. Un liberalismo extremo, como el de Milei y compañía, se transforma en fascismo. Los liberales, cuando se asustan, se transforman en fascistas. Por eso estamos frente a un liberalismo de lo más extraño, porque es un liberalismo autoritario. Son liberales en lo económico, pero autoritarios en lo político. Y bueno, hay circunstancias que favorecen esta prédica, porque paradójicamente vos fijate que el fracaso estrepitoso precisamente de las economías neoliberales en casi todo el continente latinoamericano y también incluso en países de Europa, es lo que ha provocado la indignación de los pueblos. A eso sumar, en el caso de la Argentina, una prédica sistemática, mordaz, constante, contra la política. Entonces se juntaron las dos cosas: insatisfacción por la crisis que provocó el modelo económico neoliberal y estigmatización de la política, que también es empujada por estos grupos económicos o mediáticos que quieren desplazar la política. ¿El resultado cuál es? Que los que aplicaron esas recetas terminan siendo víctimas de esas recetas. Ustedes mencionaban recién los insultos de Milei a Larreta. Ni a nosotros, que somos acérrimos competidores de Larreta, que no tenemos nada que ver con el macrismo, ni con Larreta, ni con Vidal, ni con los que llevaron al país a esta situación, se nos ocurriría decir los disparates que dijeron, los insultos que dijeron. Pero bueno, lo que pasa es que a veces ocurre esto.
hay gente que termina siendo víctima de su propio remedio. No se puede estar 10 años aplaudiendo al Clarín cuando dice que somos todos corruptos, ladrones, que había plata escondida en la Patagonia, etcétera, 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 que empujó un cambio de la política económica que te llevó al neoliberalismo de Macri y después salir indemnes. Entonces aparecen estos personajes que son hijos de ellos. Son hijos de esa política que fracasó en lo económico y de esa política de estigmatización, de insultos, de calumnias, de mentiras. Y bueno, dio este escenario, pero es pasajero. Yo no tengo ninguna duda, reitero, que la sociedad argentina, y en particular los jóvenes que dicen que están adhiriendo a esta, no van a transitar ese camino. La Argentina tiene una gran fortaleza política, democrática, y la Argentina tiene una gran experiencia en todas estas cosas. Leopoldo, le mando un fuerte abrazo, gracias como siempre. Que les vaya muy bien. Un abrazo grande.